Esta tercera conmemoración del estallido social. Hasta ahora incidentes aislados han marcado esta nueva conmemoración, jornada en la que el presidente Boric dijo que no permitirá que el estallido social sea en vano. Para profundizar en estos temas se nos acompaña Luz Paulete, presidenta de Evópolis. Luz, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Andrés Vial por acá. Andrés, sí. Perdón, Andrés. A ver, Luz, cuéntanos un poco cuál es tu primera impresión respecto a las palabras del presidente Boric. El discurso hoy día a las 9:30 de la mañana fue más o menos media hora de locución. Estaba leyendo declaraciones desde la UDI, decían que el presidente tenía miopía, incluso el diputado Chapman, recién lo escuchamos, decía que el respaldo a Carabineros era tibio. ¿Cómo reciben ustedes las palabras del presidente desde Evópolis? A mí nos parece que el discurso efectivamente son palabras que uno espera, ¿verdad? De buena crianza, cordiales respecto al momento que hoy día se recuerda. Y se recuerda como un día negro, y creo que en eso las palabras del presidente han sido más bien tibias. Porque recordemos que él, en su calidad de diputado, antes de ser presidente de la República, condenó efectivamente la manera, el actuar de Carabineros, condenó el proceder de un gobierno que estaba en ese momento tratando de contener la tremenda violencia que vimos el 18 de octubre. Yo hago la separación del 18 de octubre con la manifestación masiva, pacífica, respecto de las demandas legítimas sociales del 25 de octubre. Pero el día 18 de octubre fue un día negro para Chile. La violencia inusitada en contra no solamente de Carabineros, sino que de las pequeñas y medianas empresas, en la destrucción del patrimonio, de la infraestructura pública, del espacio público, fue algo que se tiene que condenar siempre, venga de donde venga. Y obviamente los dichos del presidente cuando era diputado y hoy día poder mostrar el respaldo real a Carabineros, a todas las herramientas disponibles, todas sus atribuciones, desde lo legislativo hasta el apoyo y el respaldo a nuestras policías Carabineros de Chile, me pareció que no estuvieron como parte importante y prioridad dentro de su discurso. ¿Qué esperaban ustedes respecto a las palabras del presidente? ¿Esperaban un perdón? Por lo menos uno veía y revisaba las palabras ayer del presidente en Quillota, las reuniones de ministros que tuitearon hoy día, ministros duramente contra Carabineros, la ministra Orellana, el ministro Grau, se reunieron con el director. Uno quizá dentro del discurso no esperaba, era políticamente poco probable un perdón del presidente. ¿Ustedes esperaban un perdón del presidente? Yo creo que siempre el presidente que asume tan tremenda responsabilidad, y cuando a 3 años después de una salida institucional, como fue el acuerdo transversal, recordemos el 15 de noviembre, producto también de toda esta convulsión social y política, que era un acuerdo por la paz y una nueva constitución, resulta que hoy no hay ni paz, ni hay nueva constitución, ni tampoco han sido respondidas ni atendidas las urgencias sociales que fueron demandadas no hace 3 años, sino que probablemente hace muchos años más, y que hoy día no están resueltas por un gobierno que tuvo un programa de gobierno que no ha podido desarrollar, que lo asoció a un proceso constitucional fracasado, que hizo un cambio de gabinete, el cual recién algo podemos ver de un plan respecto a la seguridad y delincuencia y la violencia que seguimos viviendo, incluso peor, más las condiciones económicas. Yo, más que pedir perdón y dar grandes discursos, espero acciones grandilocuentes que permitan avanzar en las urgencias sociales que tiene nuestro país. Pero esas urgencias sociales, Luz, ¿es responsabilidad completa de un gobierno que lleva 7 meses? Estamos hablando de pensiones, estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, pensiones, un tema que llevamos discutiendo 2 décadas respecto, y han pasado gobiernos de todos los colores políticos. ¿Es solamente responsabilidad de un gobierno que lleva 7 meses, o aquí realmente el sistema político, como lo han dicho varios, en la respuesta a estas demandas definitivamente no ha dado el ancho? Nosotros lo hemos dicho como Evópolis, acá, así como la izquierda ha dicho siempre que la responsabilidad de todos los males sociales son el modelo económico, nosotros creemos que lo que ha fallado acá es el modelo político. Son todas las fuerzas políticas que no han sabido responder y atender las urgencias sociales y las brechas que todavía tenemos en muchos ámbitos, ¿no? Sabemos que la salud, las pensiones, la educación y hoy día la seguridad, la tranquilidad de los chilenos está en juego. Y con ello en juego también la estabilidad política de nuestro país. Efectivamente, cada gobierno tiene su propia responsabilidad y cada Congreso también tiene su responsabilidad, incluyo también al Poder Judicial, que no ha sido capaz muchas veces de poder contener las tremendas injusticias que todavía existen a propósito de muchos procesos que están pendientes en todo orden de
de acciones y hechos que han sido lamentables durante todos estos años. Entonces sí, son responsabilidades compartidas. Los chilenos nos han dado una nueva oportunidad a propósito del último plebiscito, donde fracasa un proceso constitucional que muchos ponían ahí las esperanzas y las ilusiones de un cambio y una transformación sociopolítica que llevara a avanzar a estas brechas y a estas urgencias sociales todavía muy pendientes. Y creo que a estas alturas y en la conmemoración de este tercer aniversario de algo que marcó, que fue una olla a presión que reventó, debemos estar a la altura a propósito de los acuerdos transversales a los cuales tenemos que llegar prontamente. Sí, Luz, estaba leyendo acá una entrevista a Eugenio Tironi, quien respecto a las palabras del presidente Boric, él señala, el discurso de Boric, en entrevista en Exante, dice, el discurso de Boric es un quiebre con el llamado octubrismo, dice Tironi. Boric hace una resignificación de las reformas que recoge las elecciones del plebiscito, además cree que hay autocrítica, lo otro sería pedirle que se autoflagele en público. ¿Qué te parece? Bueno, a mí me parece que el presidente Boric ha tenido que cambiar muchas veces de opinión respecto de sus dichos y actuaciones durante su periodo como parlamentario y siendo oposición al gobierno anterior, un duro opositor del gobierno anterior, ahora que a él le toca gobernar. Yo creo que cuando él ha hecho esos cambios son pensando en que acá hay un bien mayor que tiene que ver y un bienestar mayor que tiene que ver con todos los chilenos. Él efectivamente ha dado cuenta de querer hacer esos ajustes, querer hacer esos cambios y quebrar efectivamente con el octubrismo. Pero no solamente con el octubrismo, sino que también con su propio programa de gobierno, con su propia visión de país, porque otra cosa es estar gobernando para todos y todas los chilenos más que solamente hablarle a una audiencia en particular. Y creo que eso lo tiene que hacer carne, porque se le van a venir años difíciles y necesita de ese diálogo democrático, necesita incluso con sus mismas coaliciones ponerse de acuerdo para que lo apoyen en ciertos proyectos de ley que a lo mejor son muy distintos a lo que él apoyó o no apoyó y rechazó siendo él diputado. Y hoy día necesita no solamente de las fuerzas de su coalición, sino que también de las fuerzas de la oposición para poder sacar al país del hoyo en el que estamos. Sí, Luz, ustedes, claro, te escuchaba atentamente, sobre todo en la última parte, ustedes han sido muy críticos respecto al rol que ha jugado no solamente el presidente, a Prueba de Dignidad, el Partido Comunista, el Frente Amplio, en la condena de la violencia, las posiciones que adoptaba el presidente y parte de sus ministros cuando eran parlamentarios y hoy día. Pero del otro lado también los critican a ustedes respecto a que no ha habido una condena con la suficiente fuerza respecto, por ejemplo, a las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Incluso recién escuchábamos a un diputado de Republicanos, que no es de Chile Vamos, pero él señalaba aquí las violaciones a los derechos humanos son un invento. ¿Ha habido una posición dura respecto de Chile Vamos a lo que sucedió en el estallido social en lo referente a derechos humanos? Evópolis, sin duda, y hablo por mi partido, ha sido claro en condenar la violencia venga de donde venga, incluso los excesos que efectivamente sucedieron. Aquí hay hechos concretos, los cuales el gobierno de Sebastián Piñera en ese momento puso a disposición, incluso los organismos internacionales que pudieran venir a observar ¿son efectivamente lo que estaba o violaciones haciendo. A los derechos humanos? Porque Son violaciones a los derechos humanos. Lo que no vamos a aceptar vamos a aceptar es que se hable de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, porque eso es una violación, es una acusación institucional. Y aquí lo que hubo es, frente a la masiva salida a las calles de violentistas extremos, efectivamente nuestras fuerzas policiales se vieron sobrepasadas y en eso muchos de esos carabineros cometieron excesos que efectivamente son violación de los derechos humanos en el concepto de que son fuerzas del Estado, ¿no? Que sobrepasan también sus fuerzas y le hacen daño a un ciudadano en el caso de los casos que están por efectivamente los daños oculares que ocurrieron. Esos son datos y están a disposición de la justicia para que sean condenados porque tiene que ser así. Otra cosa distinta es hablar, como lo dijera hoy día en la mañana, con mucho, encuentro muy delicado las palabras del mismo presidente que por un lado le da el respaldo a Carabineros y por otro lado habla de ciertos casos como el tema de los abusos sexuales o hablar de asesinato. Creo que son palabras que en un presidente tienen que ser claramente muy cuidadas, porque todos estos casos están en manos de la justicia y son ellos los únicos que pueden declarar o no
admisible estos casos en particular. Tú compartes la posición, Luz, justamente respecto a lo que tú comentabas. Diputados de la UDI oficiaron a la Fiscalía y al Poder Judicial por la afirmación del presidente Boric sobre abusos sexuales por Carabineros del 18 de octubre. En su intervención por los 3 años del estallido, el presidente dijo que las violaciones a los derechos humanos, como daños oculares, agresiones sexuales y hasta muertes, no son aceptables. De acuerdo al oficio entregado o pedido por los mismos parlamentarios, ellos sostienen que aquí no hay condena. Sí hay investigaciones referente a casos que involucrarían abuso sexual de parte de Carabineros. Investigaciones, no condenas. ¿Tú compartes que se oficie a la Fiscalía y al Poder Judicial? O sea, comparto absolutamente la visión que puedan tener los partidos y todos los partidos y todos los políticos debiéramos efectivamente tener mucho cuidado cuando hay casos que están en investigación, que no han sido condena y que no están comprobadas, porque son acusaciones graves a nuestras fuerzas de carabineros, de orden y policiales. Por lo tanto, no debiera el presidente hacer uso de esas palabras si es que son investigaciones que todavía no están resueltas. Luz Poblete, ¿está Carabineros, sientes tú, mejor preparado respecto a lo que estaba hace 3 años atrás cuando ocurrió el 18 de octubre? ¿Está mejor preparado para enfrentar un evento como el que sufrió nuestro país hace 3 años? Creo que nuestros carabineros están, dado lo que les tocó vivir hace 3 años, que no solamente duró unos pocos días, ¿no? Supimos que meses estuvieron yo creo que la pandemia de alguna manera vino a contener el que esta salida masiva de violentistas a lo largo de Chile, porque recordemos que eso no solo ocurrió en un sector del centro de Santiago, sino que esto ocurrió en todas las capitales nacionales, de todas las regiones de Chile. Sí. Creo que la modernización de Carabineros, algo que ha sido reconocido incluso con Carabineros, de estar mejor preparado, de tener las herramientas, de tener la tecnología adecuada para contener una criminalidad, que lo hemos conversado con Carabineros y con Gendarme, criminalidad que ha variado y que efectivamente está mucho más agresiva, más violenta, con uso de armas de fuego, y es por eso que hay que darle todas las herramientas que están disponibles desde el Estado de Chile constitucionalmente, pero que se hagan realidad tanto en la formación de Carabineros, en la dotación de Carabineros, como en su herramienta y la tecnología. Luz, desde tu sector han sido súper críticos con el actual oficialismo respecto a cómo ellos ejercieron oposición después del estallido social con el gobierno del presidente Piñera. Pero comienzan a surgir las primeras críticas hacia tu sector respecto a la forma de oposición que está haciendo hoy día Chile Vamos respecto a lo que está sucediendo con el gobierno del presidente Boric. Sobre todo después del 4 de septiembre, cuando se ve un gobierno obviamente políticamente más frágil después de una derrota que en el 4S, que involucra un gobierno que claramente estuvo más cercano a la propuesta de la convención, y muchos dicen aquí se le está negando la sal y el agua, muy parecido a lo que criticó Chile Vamos con el presidente Piñera. Ellos están haciendo lo mismo con el presidente Boric. No estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que todo lo contrario. Nosotros inmediatamente de conocer los resultados del 4 de septiembre nos reunimos con el presidente de la República, no solamente todos los presidentes que tenemos representación parlamentaria de partidos con representación parlamentaria, sino que también nos reunimos los 3 partidos de Chile Vamos con el presidente en una reunión muy sincera respecto de que este era el momento de que él podía evaluar lo que había pasado, separar las aguas del proceso, de esta nueva etapa del proceso constituyente para que resultara, porque al menos todas las fuerzas políticas estamos convencidos que debemos cerrar este ciclo constitucional, pero donde el gobierno debe dedicarse a gobernar y efectivamente a responder, porque había estado paralizado los meses. Esto no es una evaluación o no de un sector opositor, sino que es la percepción de la ciudadanía, que hoy día lo tiene con una desaprobación altísima, o sea, con un 27% solamente de aprobación a su gestión, donde ha estado paralizado prácticamente 7 meses esperando el proceso constituyente, y es darle una oportunidad a que realmente se aboque con sus recursos, con las herramientas, con sus atribuciones, a tratar de entender las urgencias sociales. Y nosotros estaremos disponibles en todas aquellas leyes, efectivamente materias legislativas, que hoy día duermen en el Congreso para poder avanzar en la solución de esos problemas para los chilenos. Sí, puntualmente la crítica, por ejemplo, el otro día la escuchaba, creo que fue en Estado Nacional, de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que decía, por ejemplo, por temas como los tweets del director de Metro, Nicolás Valenzuela. A ver, por un tema así, que no se saque este director, se condiciona el diálogo constitucional, se condiciona la aprobación de la glosa de transportes del presupuesto, se condicionan muchos ítems que al final se
siente del socialismo democrático que se está ejerciendo en la práctica, en la discusión en el Parlamento, el mismo tipo de oposición que ustedes mismos criticaron. No, no ha sido así. Efectivamente, hacer una crítica respecto de un cargo como el que tú mencionas recién, cuando muchas veces nosotros sacamos a ministros por frases, ni siquiera por hechos, sino que por frases bastante menos condenatorias, si lo quieres así, del ejercicio de tu cargo. Pero fueron siendo ministros, que es distinto, da una diferencia. Y efectivamente, ya asumimos la responsabilidad política. El presidente Piñera asumió la responsabilidad política sacándolos de su cargo, cuando tuvimos que asumir 11 acusaciones constitucionales, de las cuales nosotros no hemos hecho ninguna, simplemente más que poner a disposición que los ministros puedan dar declaraciones, y no nos hemos restado de ninguna mesa de diálogo constitucional, porque fuimos nosotros mismos como Chile Vamos que dijimos que íbamos a separar las aguas. Ser crítico con los proyectos de ley que propone el gobierno al Congreso no es lo mismo que condicionar nuestra participación de una mesa que está en paralelo y que quiere avanzar y que bien ha avanzado para poder darle curso y habilitar este nuevo proceso constituyente. Entonces, las palabras de la presidenta son sus palabras, que no tienen nada que ver con los hechos en los cuales Chile Vamos no se ha restado de ningún diálogo, ninguna conversación respecto a ambas materias. La legislativa, que es lo que le corresponde a los parlamentarios, poder dar indicaciones, rechazar o aprobar según también sus propias conversaciones, sus discusiones, y por nuestro lado estar presente en la mesa de diálogo por el acuerdo transversal del proceso constituyente. Luz Poblete, presidenta de Evópolis, te agradecemos este espacio, este diálogo, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes. Chao, chao.